Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio de sustancia pura del libro Termodinámica Zenger. Se tiene un dispositivo de cilindro émbolo provisto de topes, de modo que el agua soporta el peso del émbolo y la fuerza de la presión atmosférica. Inicialmente, el agua está a una presión de 300 kPa y un volumen específico de 0.5 metros cúbicos sobre kilogramo. Este sería el estado inicial. A continuación, el agua se calienta. Cuando un sistema cilindro-émbolo se le suministra calor, el émbolo sube y se calienta hasta que llega a la condición de vapor saturado. El émbolo descansa sobre los topes. Acá se refiere a que el émbolo llega a los topes, pero aún los topes no ejercen fuerza sobre el émbolo. La frase descansa sobre los topes es una mala traducción. Como se ve en la figura, el émbolo está por debajo de los topes, no sobre los topes. Si vemos la versión de inglés del libro Sengel, dice against, que es en contra, sería en contra de los topes. Seguimos. La frase descansa sobre la cambiaré por contra los topes. Si se hace un diagrama de cuerpo libre del émbolo, tanto a la presión 1 como a la presión 2, el agua soporta la presión que ejerce el peso del pistón y soporta la presión atmosférica. En el estado 2, los topes aún no ejercen presión, por lo tanto la presión 1 es igual a la presión 2. Otro dato del estado 2 es la calidad igual a 1, porque llega a la condición de vapor saturado. Seguimos con el estado 3. Con el émbolo contra los topes, se calienta el agua hasta que la presión es de 600 kPa. A partir que el émbolo llega a los topes impiden que el volumen cambie. Se comporta como un recipiente rígido. De 2 a 3 es un proceso de volumen constante. También podemos decir que de 2 a 3 es un proceso a volumen específico constante. Volumen específico es volumen sobre masa. Si el volumen es constante y la masa es constante porque no hay entrada ni salida de masa del sistema, el volumen específico también va a ser constante. Volumen específico 3 igual al volumen específico 2. Piden los diagramas presión-volumen y temperatura-volumen y trazar las isotermas que pasan por ambos estados, mostrando los valores en grados centígrados. Iniciaré ubicando la información en el diagrama presión-volumen específico. Esta curva es una isoterma, es decir, a temperatura constante. Empezaré ubicando el estado 2. Se conoce la presión de 300 kPa, ya que presión 2 va a ser igual a la presión 1. Y se conoce la calidad igual a 1. En el gráfico, en la línea de presión 300 kPa y vapor saturado, es decir, en este punto la calidad es 1 y el volumen específico 2 va a ser igual a VG, que es el volumen de vapor saturado. Ahora pasaré a ubicar el estado 1. Por tener el estado 1 menor volumen que el estado 2, estará a la izquierda del estado 2, en esta misma línea de 300 kPa, porque es a presión constante. Podría estar en la región líquido-vapor o en la región de líquido comprimido. Es un proceso isobárico, presión constante. Y en el caso, repito, solo en el caso que el estado 1 esté dentro de la campana, de 1 a 2 sería tanto isobárico como isotérmico, ya que se movería de 1 a 2 a la misma presión y sobre la misma isoterma. Paso a ubicar el estado 3. El estado 3 recibe calor hasta que la presión sube a 600 kPa y sube a volumen constante. El estado 3 se ubica en la región de vapor sobrecalentado. De 2 a 3 es un proceso isocórico, es decir, igual volumen. Para completar las gráficas solicitadas se requiere la temperatura 1, la temperatura 2 y la temperatura 3, y los volúmenes específicos del estado 2 y del estado 3. Utilizaré las tablas del libro Sengel del agua en el sistema internacional. Las tablas A4 y A5 son las tablas de la región líquido-vapor. A4 si entro con temperatura y A5 si entro con presión. La tabla 6 es la de vapor sobrecalentado y la tabla 7 es la de líquido comprimido. Para conocer la fase del estado 1 utilizaré la tabla A5 de saturado para presiones y busco 300 kPa. En 300 kPa voy a comparar el volumen específico 1 con los valores de VF y de VG. Se observa que 0.5 metros cúbicos sobre kilogramo se encuentra entre VF y VG. El estado 1 es una mezcla. El estado 1 se encuentra dentro del domo. El proceso de 1 a 2, además de ser isobárico, también es un proceso isotérmico. La temperatura 1
va a ser igual a la temperatura 2. Regreso a la tabla de saturado. En 300 kPa copio el valor de la temperatura de saturación, que es la temperatura 1. Y esta es igual a la temperatura 2. Se tiene la isoterma, que representa la temperatura del estado 1 y del estado 2. Del estado 2 nos falta conocer el volumen específico. Por ser calidad igual a 1, el volumen específico va a ser igual a VG a 300 kPa. Regreso a la tabla. Para 300 kPa, este es el valor de VG, el volumen específico del vapor saturado. Ahora paso al estado 3. Se conoce la presión de 600 kPa y por ser un proceso isocórico, el volumen específico 3 va a ser igual al volumen específico 2. Nos falta conocer la temperatura 3. Como su fase es vapor sobrecalentado, voy a la tabla 6 de vapor de agua sobrecalentado y busco 0.6 megapascal. 0.6 megapascal son 600 kilopascales. Para llevar kilopascal a megapascal se divide entre 1000. En la columna de volumen específico, busco 0.60582 metros cúbicos sobre kilogramo. Y este se encuentra entre la temperatura de 500 y 600 grados centígrados. Hay que interpolar para conocer la temperatura 3. ¿Y qué es interpolar? Veamos esta gráfica. Para 500 grados centígrados se conoce el valor de su volumen específico. Para 600 grados centígrados se conoce su volumen específico. Y para el volumen específico 3 no se conoce la temperatura. Interpolar es conocer la ordenada o la abscisa entre dos puntos conocidos. Un método fácil es hacer proporcionalidad de triángulos. Con los datos se forma un triángulo 1 que he colocado en azul y se forma un triángulo pequeño que he colocado en rojo. Por ser triángulos semejantes, es decir, sus ángulos iguales, sus lados van a ser proporcionales. La altura del triángulo pequeño es proporcional a la altura del triángulo grande. Y la base del triángulo pequeño es proporcional a la base del triángulo grande. Y de ahí se calcula la incógnita, sea X o sea Y. En termodinámica no graficamos, se hace directo. Se hacen dos columnas, una columna con la temperatura y una columna con el volumen específico. Y se procede a hacer la relación de proporcionalidad. Aplico doble C para las temperaturas. La resta del valor medio menos el primero sería la altura del triángulo pequeño. Y se divide entre la resta del último menos el primero. Sería la altura del triángulo grande. Y es igual, aplico doble C para los volúmenes. La resta del medio menos el primero sería la base del triángulo pequeño. Y se divide entre la resta del último menos el primero, que sería la base del triángulo grande. Quitaré esta gráfica. Y se procede a despejar la temperatura 3. Opero el denominador de la izquierda. Y opero el lado derecho. Este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar al lado derecho y este valor que resta pasa a sumar al lado derecho. Opero y se obtiene la temperatura 3. Tengo una tabla de Excel para verificar. El link lo he dejado en la descripción del video. Coloco los datos de la temperatura, coloco los datos del volumen específico y en esta celda se hace el cálculo del volumen específico. Para comprobar la interpolación, también pueden usar la función pronóstico lineal. Se hace enlace con la variable conocida. Se hace enlace con la columna donde se quiere conocer la variable. Y se hace enlace con la columna de los datos de la variable conocida. Enter y da el resultado de la interpolación. He completado el diagrama de presión-volumen específico. Se tiene el valor de las isotermas por donde pasan los estados. Se tienen los valores de las presiones y se tienen los valores de los volúmenes específicos. También piden el diagrama TV, que es el diagrama temperatura-volumen específico. En este diagrama, estas líneas representan las isóbaras, que es presión constante. Se tiene la isóbara de 300 kPa, donde pasa el proceso de 1 a 2 a presión y temperatura constante, que sería un proceso isobárico y también un proceso isotérmico. Y se tiene la isóbara de 600 kPa, que es hasta donde llega el proceso de 2 a 3 a volumen constante, el proceso isocórico. Se ha completado lo solicitado. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.